Buenas tardes, mi nombre es Janet Castellanos Vargas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la carrera de Ingeniería Industrial. Yo le voy a hablar del costo de transporte y de distribución. El costo de transporte y de distribución es aquel costo de funcionamiento del vehículo y depende de diversos factores y está agrupado pues en dos tipos, en costos fijos y costos variables. Los costos fijos son en los que incurre independientemente de que el vehículo esté en ruta o no, ¿cierto? Y los costos variables pues hacen parte simplemente o incurre en aquellos costos solo cuando el vehículo está en ruta. Entonces, costo es uno de los rubros más importantes, ya que se constituye en el más representativo de los costos logísticos, ¿no? Ya que implica inversión por arrendamiento de vehículos para la distribución de mercancías. En los costos de distribución suelen ser cuantiosos para la empresa, ¿cierto? Ya que todos estos costos, pues muchas veces imposibilitan para poder competir, ¿cierto?, en la zona de fabricación donde se encuentra, y el incremento supondría un costo que debían asumir ese costo en la parte de distribución. Para la reducción de intercambios y costos de distribución, la empresa tiene aspectos decisivos dentro del mercado actual, ¿no? Debe tratar de reducir pues estos costos de intermediarios, los costos de distribución, porque encarecería a la final pues nuestro producto, ¿no? Todo sí se vería reflejado en los ingresos. Entonces les voy a hablar de los costos fijos. Entonces para ellos tenemos las horas extras, seguros de vehículos, licencias, alquileres y tarifas y gastos generales. En horas extras, si se trabajan horas extras, pues el pago puede variar, ¿no? Depende de la cantidad de horas que haya trabajado, pues de más obviamente que no está estipulado dentro de su horario ordinario de trabajo como tal. O bien puede consolidarse entre el salario. En seguros de vehículos se deben tener asegurado cada uno de los vehículos de la flota para evitar de pronto tener una pérdida total o parcial en caso de una accidentalidad o incidente que se pueda presentar. En licencias, la licencia de transporte representa todos estos costos fijos que se debe tener con respecto a las licencias y al vehículo que se tiene como tal si son propios. En alquileres y tarifas hace referencia a los costos de parqueadero, de mantenimiento de vehículos, que puede representar una proporción importante de los costos fijos también. En los gastos generales, pues desde este punto, el costo fijo puede incluir la administración de parqueaderos, el mantenimiento, el pago de personal directivo, administrativo, que son los encargados de programar pues toda esta carga y todo este proceso logístico como tal. También tenemos intereses, amortización, administración y alquileres, ¿no? Los intereses pues pueden ser reales o estar constituidos por costos de oportunidad, de capital invertidos en vehículos, ¿cierto? Por aquel rubro en cual de pronto por algo préstamo para compra de vehículos y demás yo me he visto inmersa, por el cual debo pagar ciertos intereses como tal. Y aquí pues ya si se hubiesen comprado vehículos se podría haber invertido la misma cantidad en otras actividades pues más rentables como tal, pero estos intereses también los tendría en cuenta por la adquisición de este tipo pues de bienes como tal. En la amortización tiene un componente fijo y otro variable, ¿no? Ya que depende de la antigüedad y de la utilización pues de los vehículos, pues vamos a realizar dicha amortización. En la administración se refiere a todo el soporte humano, administrativos y de sistemas de la información que hace posible a la gerencia el control de todas las actividades de la cadena logística, ¿no? Son los que están pendientes desde la parte administrativa de toda esta información y todo este proceso que hace parte de la cadena logística. En alquileres y tarifas son algunas acciones de mantenimiento que se realizan periódicamente y otras en función de los kilómetros recorridos, ¿no? Son aquellas, digamos que el transporte pasado cierto kilometraje, pues debe realizar su mantenimiento, pues entonces esos mantenimientos son periódicos e incurren entre este tipo de rubro, alquileres y tarifas. En costos fijos y de transporte, pues como les había mencionado aquí, les resumo,
que digamos si el camión es propio, pues entonces tendría en cuenta estos costos de mantenimiento, de repuesto, de depreciación, de gasolina, de peajes, de impuestos y de seguros, y es de pago a terceros, ¿no? Porque yo no tengo ese transporte para realizar esta actividad, entonces puedo tercerizar o enviar por diferentes medios, ¿no? Ya lo puedo hacer de manera terrestre, por barco o fluvial o aéreo, como tal. Entonces, podemos encontrar que hay empresas que prestan estos servicios, puede ser por coordinadora, puede ser Avianca, si la parte de Prisa, por Aires o cualquier otra aerolínea que o medio de transporte que ejerza pues estas actividades como tal, ¿no? En personal, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta los conductores, el salario básico, las prestaciones, los viáticos, las dotaciones, los mensajeros, el salario básico, las prestaciones y la dotación como tal, ¿sí? Ahí volví, se repetía en los costos variables, vamos a tener en cuenta que aparecen entre los costos variables que nosotros no podemos omitir o olvidar, ¿no? Porque todo hace parte de mi proceso y de mi encarecimiento de los productos o de todos los costos en general. Entonces, en estos costos variables tenemos el combustible, ¿cierto? Que depende directamente de los kilómetros recorridos por dicho automóvil o por dicho transporte. El aceite también, ¿cierto? Porque se consume y va de la mano también con el kilometraje y se debe realizar el cambio también después de determinado tiempo, ¿no? Para evitar que finalmente se nos dañe el motor por tener un aceite sucio o contaminado, podríamos decirlo. El neumático es el desgaste de los neumáticos, depende de su calidad y de la forma de conducción, se van desgastando en la medida que el neumático pierde las estrías que trae en ella, pues se procede a reemplazar, ¿no? Porque también podríamos incurrir en faltas que nos llevan a recibir pues multas por tener unos neumáticos en mal estado. El mantenimiento son algunos de los elementos de mantenimiento que representan los costos variables, ¿no? Podríamos ver que si la batería, que el cambio de llantas o demás, o algo de la parte eléctrica, entonces también hace parte de estos costos variables. Entonces, ya aquí, independientemente de eso, decimos que el mantenimiento y la amortización pues representan entre el 40 y el 60% de los costos variables, ¿no? Y depende directamente de la política de renovación elegida pues por la empresa que tenga destinada para dicho fin. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.